Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Este martes 23 de julio, no, perdón, martes no, hoy es jueves, disculpen. Bueno, les comento que estoy muy agradecida, mi nombre es Belén Sainz, a sus órdenes, y estoy muy agradecida con la comunidad, Community Speaker, y sobre todo con uno de los grandes líderes que se encuentran en esta página, donde nos pueden aportar precisamente grandes eh, conocimientos. Y bueno, quiero darle el agradecimiento a René Campos y a César Corrales. Les agradecemos mucho. Son sin duda seres creadores, grandes caballeros, grandes hombres que pues nos honran con su creatividad para poder generar precisamente estos bellos y hermosos espacios para que todas las personas que queremos precisamente darles a conocer todos los contenidos por los cuales hemos trabajado un cierto tiempo, bueno, pues evidentemente este es un espacio de una enorme comunidad. Y bueno, les doy la más cordial bienvenida nuevamente. Y bueno, el día de hoy vamos a tomar un tema maravilloso que es finalmente uno de los más importantes. Y comienzo así. Ser papás es una de las profesiones más hermosas, importantes y maravillosas que nos puede aportar esta vida. Muy orgullosamente, yo tengo un hijo de 15 años, el cual me ha permitido darle el acompañamiento. Y el por qué el día de hoy me atreví a tocar este tema. Porque como buena líder, con el liderazgo que he ido trabajando algunos años, pues básicamente el escuchar una frase de parte de mi hijo donde me dice: mamá, gracias a todo lo que tú me has enseñado, puedo ser mejor. Entonces, amigos, los que no tienen hijos, si alguna vez lo pensaron, evidentemente ahí está una de las claves. Es una frase maravillosa que un hijo te puede aportar. Es donde tú descubres que todo lo que tú has hecho en tu vida, que tu existencia es un resonar de ese sentido que tiene la existencia de cada uno de nosotros. Entonces, por eso orgullosamente me atrevo a hablar del tema de papás. También estoy muy contenta porque he tenido a muchísimos adolescentes los cuales se han acercado a mí, han confiado en mí, han tenido la gran confianza de hacerme saber sus más íntimas decisiones, sus más íntimos sueños, sus miedos. Y voy a empezar con un primer punto. Realmente nosotros el día de hoy, todas las generaciones que nos encontramos el día de hoy, realmente nuestros papás nunca tuvieron el acceso que el día de hoy tu papá, tu mamá tienes para poder aprender a ser papá. Por ahí hay en muchos lugares donde se maneja esto de escuela para padres, pero realmente casi siempre lo dejamos de lado, nunca ponemos la atención debida. Realmente les comparto que he platicado con gente del magisterio y me dices que nosotros sí hacemos esa invitación para trabajar en equipo. Algo que me ha enseñado César Corrales fue eso. Fue parte de mi formación en donde me llevó a hacer este tipo de propuestas y ese tipo de ofertas a los maestros. O sea, si nosotros empezamos a trabajar en equipo con ellos, entonces otra cosa va a ser de nosotros y sobre todo de las personas que más amamos. Esa pequeña extensión que tenemos, o bueno, hay muchos que tienen muchos hijos, ¿no? Y felicidades por ello. Pero nuestros hijos son como esa pequeña extensión. Vamos a retomar realmente
El hecho de que todo mundo siempre decimos, bueno, nunca nos hemos preguntado como buena coach, hago una pregunta poderosa, nunca nos hemos preguntado qué es ser un papá. En verdad, te invito a que tú te preguntes, bueno, ¿y qué es ser un papá? Para mí en lo personal, amigos, les comparto que para mí el ser mamá ha sido trabajar en una construcción sobre un ser que yo pude gestar en mi vientre. Y muchas veces nosotros de repente decimos, ay, el niño está mal o algo tiene. Y muchas veces con eso nosotros llegamos a evadir responsabilidades o cargamos responsabilidades en ellos, culpándoles. Una de otras frases que siempre dicen, como si ya hubiéramos nacido sabiendo, ¿no? Entonces, nuestra generación realmente, pues no, nuestros papás le carecieron de ese acceso, ¿no? O sea, yo en mi escuela jamás escuché una clase para padres, ¿verdad? Y créanme que yo hubiera invitado, pues precisamente a mi mamá a que pudiera ella asistir, ¿sí? El chiste es de que es importantísimo que todos los papás que ya el día de hoy estamos, ya con nuestras criaturas bellas y hermosas, tomemos un poco más de atención precisamente a esa invitación que nos hacen en el magisterio. Por supuesto que nosotros también, muchas personas que nos dedicamos a todo esto, que son terapeutas, coaches, psicólogos, conferencistas, siempre estamos pensando en ustedes, siempre estamos pensando en construir, porque siempre nos damos cuenta qué es lo que hace falta en este mundo para los seres humanos. Y es muy importante, y mi postura aquí es esa invitación amorosa, cariñosa, maravillosa para ustedes, la cual puede precisamente invitarlos a que puedan trabajar en su misma construcción. Un papá para mí es una guía, es un guir, es de alguna manera esa figura que un hijo tiene para poderse guiar. De ahí tomar grandes ejemplos lingüísticos, grandes ejemplos de nuestro lenguaje en acciones, grandes ejemplos precisamente de lo que tiene que ver con los sentimientos, con la mirada afectiva, con esas habilidades afectivas. Si nosotros retomamos, y amigos, les invito a investigar la pirámide de Maslow. César y su servidor hemos hablado mucho de este personaje, precisamente retomando, ¿sí?, que ahí nos da una estructura en donde cada ser humano debe de tener de manera integral las habilidades desde tener una perspectiva de poder tener una profesión. Posteriormente, siempre que nosotros le preguntamos a un niño, ¿qué quiere ser de grande? Con eso le estamos detonando ponerlo a pensar en qué puede ser ese niño. Hay muchos niños que ya nacen con la decisión porque son muy observadores y empiezan a generar y a retomar la identidad de lo que quisieran ser. Posteriormente es muy importante que nosotros como papás desarrollemos muchas habilidades emocionales, pero acompañadas con un lenguaje asertivo, con un lenguaje amoroso, con un lenguaje correcto. ¿Por qué me voy mucho a la parte del lenguaje? Porque, bueno, fui formada precisamente como coach ontológico y uno de los principios del coaching ontológico, bueno, es precisamente el lenguaje. Entonces, muchas veces yo he visto precisamente en diálogos entre papás, maestros, donde los niños dicen es que lo que me dijo mi papá o mi mamá o mi maestro me pudo haber marcado de por vida. Lo que hizo también, recuerden que somos seres observadores y que interpretamos acciones. Y bueno, de ahí surge que el que un niño observa qué es lo que un papá está haciendo. Entonces, siempre les digo, a veces hay que generar algo de responsabilidad y mucho realmente, porque cuando he tenido en sesión a niños en ese aspecto, les digo, bueno, tú
¿Te compraste esa manera de ser o te la impusieron? Si te la compraste, pregúntate, te llevo al modo de responsabilidad donde tú estás adquiriendo esa manera de ser de tu papá y de tu mamá. Si te lo impusieron, ven con nosotros y nosotros te empoderamos para poder marcar realmente tu identidad, tu respeto hacia ti mismo. Y ese es uno de los puntos muy importantes que podemos manejar en ambas situaciones. También invito muchísimo a la parte del magisterio a dejar de criticar realmente el que dicen es que los papás ya deben de traernos a sus hijos educados. Yo me hago una pregunta donde los voy a invitar a ustedes a analizar. Si un papá que es agresivo, si un papá que tiene un lenguaje inadecuado de ofensa hacia sus hijos, una manera donde nunca cuida sus acciones, donde nunca cuida su lenguaje, donde nunca desarrolla habilidades afectivas, eso quiere decir, yo me pregunto, ¿quién estuvo detrás de esa persona? ¿Por qué es así? ¿De dónde lo aprendió? ¿De dónde lo enseñó? ¿De dónde lo adquirió? Entonces, nos llevamos al cuestionamiento donde realmente aquí nadie tiene la culpa, amigos. Absolutamente. Pero si nosotros somos y empezamos a ser papás en acción, podemos empezar a generar, si nos preguntamos, bueno, ¿por qué los niños tienen ese tipo de comportamientos? Revisemos qué es lo que han aprendido de nosotros. También invito muchísimo a la parte del magisterio, que también seguramente algunos son papás, a dar esos grandes ejemplos de respeto, ¿sí? Que bien dicen que los niños son esponjitas, ¿no? Los niños son seres humanos con todo el respeto. Últimamente, derechos humanos, pues ha habido mucha situación en donde los maestros de antes, obviamente, pues estaban acostumbrados a que les hacía falta un desarrollo de un lenguaje, de palabras correctas para poder tener esa figura de autoridad, de respeto hacia las personas. Y pues ¿cómo lo hacían? Bueno, pues ustedes ya lo saben. No necesito ahora sí que recordarles. Yo creo que si nos ponemos a platicar, nos tardamos muchísimas horas recordando qué es lo que hacían sus maestros con ustedes. Sin embargo, también los papás de antes obviamente también estaban acostumbrados a que el cinturonazo, a ser impositivos. El día de hoy sí debe de existir, y la invitación a todos los papás, debe de existir una nueva manera de relacionarnos. Es importante que nosotros, recordando desde Maslow, desarrollar habilidades en donde muchas veces yo he visto a muchos papás que a una cierta edad a los hijos precisamente les dicen, ¿no?, que ya se valgan por sí solos, cuando realmente la estructura nos dice que pues básicamente nosotros pues hasta los 25 años es importante neurológicamente darles el acompañamiento. Entonces este conocimiento está basado en ciencia, ¿sí? En donde imagínense, papás, nosotros desde edades tempranas, ¿sí? Es importante que tengamos precisamente un flujo de gestión emocional. Por eso es importante que pues todos los papás, todos los mamás tengan precisamente un coach, un psicólogo, alguien, un grupo donde puedan hacer todo ese tipo de gestiones y sobre todo también aprender. Qué bonito es, la verdad, con muchos colaboradores yo trabajo mucho el método de prevención. Qué maravilloso es sentir la satisfacción profesional donde tú te preparaste antes de la acción y entonces eres un ser pensante antes de hacer. Eso es una estructura maravillosa. Otra de las cosas es que siempre agredimos a los niños y les decimos, tú no sabes, tú no sabes, tú no opines, tú no esto, tú no el otro. ¿Realmente qué estamos gestando, amigos? ¿Qué estamos formando? Seres precisamente indefensos, estamos formando seres incapaces, estamos formando seres limitados. Entonces, ¿a qué me refiero con manejar otro tipo de lenguaje, ¿no? Tú sí puedes, tú lo sabes todo, tú eres maravilloso, tú brillas, tú me ayudas mucho, ¿sí? Muchas veces, seamos sinceros, cuando llegaron a decirnos nuestros papás,
oye, es que tú no haces esto y es que no haces el otro y no cumples. Sí o no, siempre tenemos esa bendita clase y frase donde decimos, pues yo no pedí nacer. Y es que en realidad es verdad. Entonces, el adquirir una responsabilidad donde nosotros le vamos a dar hasta una cierta edad a nuestra cría, a nuestro hijo, a nuestra extensión de nuestro ser para poder prevalecer en este mundo, es en efecto darle todo ese cúmulo, ¿sí?, de estructuras, de habilidades para poder formar un ser en completud. Entonces, evidentemente, una de las cosas más importantes es primero ir nosotros, ¿por qué? Por nuestra completud. A mí me hace muy feliz, pero de verdad inmensamente muy feliz, cuando vienen mamás a aprender conmigo. Porque el que piensen en ellas, en mejorar en ellas, les van a aportar a sus hijos cosas maravillosas. Acabo de tener un taller precisamente por ahí, a lo mejor nuestra amiga Alejandra está aquí con nosotros y es una maravillosa mujer que quiso venir a aprender cómo mejorar sus habilidades de respeto hacia sí misma y respeto hacia sus hijas. Entonces es muy importante que nosotros como papás nos prestemos mucho a aprender. Empecemos a trabajar. Si nuestros papás no nos dieron esa enseñanza, si en nuestra escuela carecimos de precisamente maestros que nos hablaran de esa manera, con respeto, bueno, papás en acción, nosotros vamos por ello. Algo que amo de mí y de lo que me han enseñado mis grandes maestros es básicamente, nadie está mal ni nadie está bien. Solo hay que ir por lo que nos está haciendo falta. Entonces, si nos hace falta, si nosotros estamos viendo que estamos teniendo un resultado inadecuado, en lugar de juzgarlos, en lugar de criticarlos, en lugar de culpar a alguien más, los invito de verdad al aprendizaje, a decir, voy por ello, voy a ir por ese más que yo puedo darles a mis hijos. Y entonces ahí es donde también estamos desarrollando ese dar más de parte de nosotros como papás. Es muy importante que los niños realmente queden satisfechos con la labor que nosotros como papás pues estamos haciendo. Yo me siento muy contenta conmigo misma porque he sido un gran ejemplo de que a mi corta edad de 42 años, yo le demuestro a mi hijo que sigo estudiando, que sigo capacitándome. Entonces con eso yo me estoy cerciorando con esa acción, me estoy cerciorando que pues básicamente le estoy poniendo el ejemplo. Entonces muchas veces decimos que hay que predicar con el ejemplo y es en la manera en que yo le hago precisamente observar. Otra de las cosas, amigos, es que yo con mi hijo he tenido un lenguaje donde también hemos tenido una conversación donde pues yo sé que algún día me voy a morir y también lo he concientizado muchísimo a saber que algún día va a llevar ese momento. Porque muchas veces de repente es un tema que queremos omitir, que queremos nunca escuchar, pero hasta ese grado yo he platicado conmigo y con él mismo de qué puede haber en ese cuestionamiento, porque pues sabemos muy bien que nunca nadie de nosotros tenemos la vida definida ni específica, ¿no? Cuando estemos y cuando no. Entonces, bueno, es otro de los tips que yo les comparto, ¿sí? Una de las situaciones, otro punto que me gustaría muchísimo tocar y que de verdad los invito mucho a reflexionar, a autoobservarse, es también eso de que cuando nosotros les exigimos que no están haciendo bien las cosas, que le decimos, esto no lo estás haciendo bien y es así, amigos, papás hermosos, enseñémosles. Nosotros somos los seres pensantes que sabemos cómo hacer las cosas. Y entonces yo he visto por años y por años que los papás siempre les dicen a los hijos, eres un tonto, no puedes hacerlo. Y de verdad veo a los niños se quedan así como muy bloqueados en un estado emocional muy complicado. O sea,
amigos hermosos y bellos papás, ¿qué es lo que estamos formando? ¿Desde dónde estamos construyendo? La reflexión es, si nos ponemos en ese modo de responsable, a ver, ven, te enseño cómo se hace, te llevo de la mano para saber cuáles son los procesos de enseñanza para que tú logres desarrollar una habilidad. Y entonces finalmente también los papás somos grandes maestros de la vida, ¿sí? De verdad yo he visto que también otra de las cosas, mamás y papás, todas sus gestiones emocionales, psicológicas, físicas, de verdad los invito muchísimo a que vayan con las personas correctas, profesionales, las personas éticas para poderles saber, hacerles saber sus cuestiones íntimas, personales, porque muchas veces, francamente, hemos visto que, y yo lo he visto en sesiones en donde les he dado a adolescentes, en donde me dicen que finalmente a veces el papá o la mamá agarramos como terapeuta al niño, le empezamos a contar nuestras cosas. O bien clásico, ¿no? Que le decimos, es que tu papá y es que tu mamá hizo esto, y, o sea, como si ellos pudieran resolver la situación. De verdad, es una carga emocional que nosotros le damos a los niños y que ellos en ese momento, imagínense la interpretación, ¿no? Por eso hay muchos niños que dicen, no, ya ni siquiera se quieren casar, ya ni siquiera quieren ver las posibilidades de una relación sana, porque ven todos esos entornos. Entonces otra de las situaciones que llegamos a cometer inadecuadamente es eso, ¿no? Agarrarlos de terapeutas, ¿no? He empoderado niños en los cuales precisamente les hago saber que esas gestiones emocionales como papás somos nosotros los responsables de solucionar, sin evidentemente incluirlos, involucrarlos a ellos, porque muchas veces eso sucede. Eso es uno de los puntos que me era muy importante hacerles saber como papás. Y bueno, me siento muy contenta de la mamá que soy, porque he tenido la gran fortuna de educar a mi hijo. Nunca tuve la oportunidad de ser apoyada como mamá por ningún familiar, bueno, por ahí de repente con algunos, pero realmente ha sido muy, muy honroso el que dentro de este trabajo tan maravilloso que ha sido ser mamá, he podido ocupar mi tiempo efectivamente para poder aprender, para poder desarrollar otras distinciones, aparte de precisamente esa labor tan maravillosa que es ser papá, mamá. He tomado esa responsabilidad donde yo digo, bueno, le agradezco mucho que nunca nadie me ha ayudado para poderlo lograr, porque me ha ayudado precisamente a desarrollar una habilidad en mí que es multifacética, multidisciplinaria, para poder desarrollar ese tipo de habilidades, y hoy muy felizmente pues a eso me dedico, lo he profesionalizado y como les decía, bueno, la frase de mi resultado maravilloso es que realmente he buscado muchas estrategias para que mi hijo aprenda, ¿no? Porque muchas veces, normalmente, casi siempre los familiares nunca quieren aprender de nosotros, ¿no? De los que nos dedicamos a esto. Y la verdad es que la responsabilidad de ser papás, ¿a qué me refiero? Es muy importante que tú, aquellos papás que en un momento dado están pensando en tener un hijo, o los que ya lo tienen, de verdad, amigos, vayan por la información, busquen, investiguen. ¿Por qué? Porque es muy importante que nosotros, sí, podamos gestar este tipo de habilidades, este tipo de maneras de ser con los niños, porque finalmente es esa parte de la responsabilidad que nosotros estamos empezando a ¿qué? Pues a manejar en ellos. Entonces, sí es muy importante que si nosotros vemos un resultado adverso con un hijo o con una hija, pues tomemos mucha responsabilidad de dejar de culpar a los demás. El día de hoy es hoy día de responsabilidad de aprender. Si el día de hoy tú ya tienes esa responsabilidad y quieres salir de esa queja, quieres salir de esos resultados que hasta el día de hoy te han generado precisamente queja en tu vida, bueno, evidentemente vamos a ponernos en muchísimo aprendizaje para poder realmente
que nuestros hijos sean una extensión de nosotros. Finalmente, cuando nosotros nos lleguemos a ir de este mundo, es lo que vamos a dejar. Es la forma de contribuir, de perdurar también parte de nuestra existencia. El día de hoy es algo maravilloso que a estas alturas, a estos tiempos, ya existen muchos lugares, ya existen muchos espacios para poderlo hacer. Bueno, ve papá, ve, toma acción, trabaja sobre tu mismo futuro, que ahí está reflejado en dónde, en tu presente. Trabaja sobre esa situación en donde, ya a mí me encanta esa frase de que en lugar de que se ahogue el niño, pues tapo primero el pozo, ¿no? Si nosotros realmente nos enamora aprender, entonces imagínense si nuestros hijos nos ven que nos enamora aprender, que estamos yendo a aprender, ¿qué ejemplo les estamos dando de acción? Entonces, desde ahí, por ejemplo, muchas veces a los hijos les decimos, mira, aprende, ponte a hacer la tarea, ponte a hacer esto, ponte a hacer el otro. Somos bien buenos para mandar, pero me pregunto, papás, ¿para poner ese ejemplo? Entonces, ahí es donde está la clave. Tomemos acción en que, ¿cómo nos podemos defender? Mi trabajo el día de hoy es darles 50,000 pasos adelante para que ustedes estén adelante de sus hijos. Logren volver a tener ese respeto. ¿Cómo se obtiene el respeto? Si lo que yo exijo lo hago, entonces tengo todo el derecho de ¿qué? De exigirlo, ¿sí? Porque estoy poniendo un ejemplo en acción, donde si yo me pongo a estudiar, pues evidentemente el niño va a copiar esa manera de ser. Si yo ofendo, entonces nunca nos esperemos que el niño va a ser respetuoso. Si yo lo alimento de amor, si investigue con sus hijos qué es lo que ellos quieren recibir. Amigos, yo hace 4 años perdí a mi mamá. Me hubiera encantado que alguien me hubiera dicho, oye, ¿sabes que tú ya le pediste un abrazo a tu mamá? O yo pedir. El arte de pedir y dar es algo también muy importante. Amigas y amigos, vayan y abracen a sus mamás. Pídanles también un abrazo. ¿Sí? Eso es otro de los puntos que el día de hoy, toda la audiencia que está con nosotros, es momento de dar y recibir entre padres y hijos. Si tú dices, ay, ya tengo ganas de abrazarlo, que quede en la acción, no en el hubiera, porque sabemos muy bien que siempre dices, ay, yo hubiera hecho esto, hubiera el otro. Entonces, amen a sus hijos, pregúntenles lo que quieren ser, pregúntenles de qué manera quieren recibir amor. Si a ustedes sus papás carecieron de esa enseñanza, pues entonces vayan a saber cómo detonar el amor en ustedes para poderlo generar a sus hijos. Es un momento de poder disfrutar de nuestra existencia, de la vida humana que se nos está dando el día de hoy. Amigos, espero que todo esto que el día de hoy estamos observando, que me han permitido compartirles, espero que sea de una gran reflexión para ustedes. Espero que haya llegado a sus mentes, a sus corazones, a todo su ser, para poder realmente ser seres en excelencia. Y recuerden que si nosotros somos seres en excelencia, va a ser un gran trabajo en el cual estamos contribuyendo hacia todos los seres humanos nuevos que llegan a este mundo. Muchísimas gracias. En nombre de la Community Speaker, los invitamos también a ver a nuestros siguientes ponentes. Les agradecemos mucho nuevamente a los creadores de esta página, René Campos, César Corrales. Gracias por también ser unos grandes seres creadores. Y bueno, se despide de ustedes su querida amiga y servidora de ustedes, la coach Belén Sainz. Pasen ustedes linda tarde y recuerden hacer el bien sin mirar a quién. Sean muy felices hoy y siempre.
Gracias, Community Speaker.